Bienvenidos a Cairns. Partimos nuestra aventura en Australia, en Cairns, una de las ciudades más al norte del país, conocida por su clima tropical y paisajes espectaculares. Desde aquí se puede acceder a la famosa Gran Barrera de Coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo y patrimonio de la humanidad. Además, muy cerca se encuentra el Daintree Rainforest, considerado uno de los bosques tropicales más antiguos del planeta, lleno de biodiversidad única. Acompáñanos a conocer esta parada obligatoria en Australia. Aquí donde estoy ahora es la marina de Cairns, donde salen todos los botes, catamaranes a los distintos tours. Tenemos tres que son los más importantes acá. Está Green Island, Fitzroy Island y la Gran Barrera. Nosotros el que vamos a hacer es Fitzroy Island, que es también parte de la Gran Barrera de Coral. Esa es la gran duda que tienen todos acá, si es que Fitzroy Island o Green Island son parte de la Gran Barrera, y sí, son distintos sectores de la Gran Barrera. Partimos el viaje súper temprano. A las 7 de la mañana sale el ferry a la isla. El viaje dura 1 hora más o menos, pero viajar mirando el paisaje y disfrutando del aire libre hace que se pase más rápido. Ya llegamos a Fitzroy y lo primero que uno puede hacer acá es escoger entre las dos playas que hay. Está Nuddy Beach, que es donde estamos yendo ahora, y está la playa principal. Y Nuddy Beach se supone que es una de las playas más bonitas del mundo. Vamos a ver si es verdad. El camino está todo indicado, hay caminitos, así que no se preocupen. Ya llegamos a Nuddy Beach. Esta playa queda más o menos como a 500 metros desde que uno llega al puerto, pero es la playa mucho más tranquila, donde no hay tanta gente haciendo snorkel, mucho más como privada en ese sentido. La temperatura del agua es muy agradable. Ronda los 27 grados y es muy transparente. Si tienes suerte, puedes ver tortugas marinas nadando cerca tuyo. La playa de esta isla es lejos la mejor playa que van a encontrar en Cairns. El paseo a Fitzroy Island nos costó $132 australianos. Tuvimos un descuento porque si uno muestra el descuento de local te hacen un 40% de descuento y nos costó $132 los dos. Otra de las cosas que uno puede hacer en este lugar es hacer un trekking. Uno llega a un faro que está abandonado. Es un trekking de más o menos, unos 25 minutos. Para mí no vale mucho la pena, pero si les gusta el trekking y las caminatas, tienen que hacerlo. Nosotros lo hicimos y estuvo bien agotador. Oye, pero algo muy importante que hay que ver es cómo andan los precios en lugares como este. Miren, acá al tomarnos una bebida, pedir una hamburguesa y unos calamares apanados nos costó $46 australianos, que son como 29.000 pesos chilenos. Con esta toma nos despedimos de esta hermosa isla para seguir mostrándoles esta pequeña ciudad al norte de Australia. Emprendemos nuestro viaje de vuelta alrededor de las 5 de la tarde, camino a Cairns. Pero ¿qué podemos hacer en Cairns? Además de todos los atractivos naturales que tiene este sector, yo les diría que el lugar número uno es la piscina de Cairns. El sector es completamente gratuito, tiene acceso a la piscina, tiene acceso a los baños, tienen camarines y es donde viene toda la gente, tanto familias como backpackers, vienen a pasar la tarde acá a cocinar, a compartir. Así que este vendría siendo el atractivo número uno de esta ciudad. Algo muy rico de la explanada de Cairns es que tenemos todos estos puestos para poder cocinar, así que pueden traer su comida y aprovechar también la piscina que está al lado. Y esto es completamente gratis. Me encanta acá que todos los estacionamientos son gratis. Los que están acá al medio son siempre gratis y los que están acá son gratis los sábados y domingos. Ahora nos vamos y pagamos 0 pesos. Tomamos el auto y partimos a conocer otro de los lugares turísticos de esta ciudad. Hoy nos tocó paseo a Trinity Beach.
una de las playas que queda más o menos a 20 minutos de Cairns en auto. Es muy rico para venir a caminar. Tienen que venir, eso sí, cuando el día esté muy rico. Acá corre mucho viento y el clima varía mucho. Al ser parte del trópico puedes tener sol y a la media hora una lluvia torrencial. Algo que llama la atención son estos letreros, donde nos avisan que tenemos que tener cuidado, ya que es una zona donde podemos encontrar cocodrilos. Justo por esto es que en las playas hay zonas designadas para el baño. Agarramos el auto nuevamente y viajamos 1 hora para llegar a nuestro nuevo destino, unas cascadas llamadas Josephine Falls. Ya llegamos a Josephine Falls. Son unas cascadas que quedan aproximadamente 1 hora de Cairns. Y lo más importante es que la entrada es completamente gratis. Lo rico es que también acá tienen camarines. Los pueden usar para ponerse el traje de baño o después de bañarse, cambiarse. Vamos a hacer lo que nadie más hace acá, tirarse con teléfono. Vamos con teléfono de nuevo. Bueno, este es un tremendo panorama para venir en Cairns. Es absolutamente gratis. Hay que esperar nomás que el día esté rico porque el agua está congelada, pero lo recomiendo. Nos despedimos de este lugar y nos vamos a descansar. Mañana vamos a visitar Kuranda, uno de los mayores atractivos turísticos que tenemos en esta zona, a tan solo 30 minutos de Cairns en auto. Ahora venimos a hacer el paseo a Kuranda. Lo vamos a hacer en el tren. Un paseo más o menos de 1 hora. Nos costó $100 el ir en tren a Kuranda y después bajar en el Skyline desde Kuranda hacia Cairns nuevamente. El viaje es ideal para relajarse e ir viendo tranquilamente el paisaje. En el camino tenemos acantilados y cascadas. Además, te van contando por altoparlante la historia del lugar y cómo construyeron este camino. Hicimos una breve parada en un mirador después de más o menos media hora de viaje y pueden ver esta enorme cascada. Son aproximadamente 300 metros de caída, eso es lo que dicen, yo creo que es menos, pero es súper bonito. Después de 1 hora y media de viaje llegamos a la estación. Kuranda es un pequeño y pintoresco pueblo ubicado en lo alto de la selva tropical de Cairns. Es famoso por su mercado artesanal, donde puedes encontrar productos locales y arte aborigen, además de los típicos souvenirs. En Kuranda puedes encontrar 3 santuarios muy populares. El primero es Bird World, donde podemos encontrar casi 60 especies de aves exóticas, pero el que más llama la atención es este enorme casuario. El segundo santuario se llama Australian Butterfly. Este es el santuario de mariposas más grande de Australia y alberga 1500 mariposas tropicales. Por último, tenemos el Kuranda Koala Gardens. Aquí puedes acercarte a koalas, canguros, cocodrilos y otros animales nativos australianos. Este lugar es increíble, podemos estar literalmente al lado de los koalas. Y también tenemos cocodrilos al lado. Y ahora, después de pasear por Kuranda, bajamos a la ciudad en el Skyrail. Tiene un largo de 7,5 kilómetros. Para respetar el entorno, las torres del teleférico se instalaron en su mayoría por helicópteros para minimizar el impacto ambiental. Lo mejor del viaje es la vista. Cerramos nuestra aventura en Cairns mostrándoles Port Douglas. Este es un pequeño pueblo ubicado a 1 hora de Cairns en auto. El lugar es muy tranquilo y destaca por sus espectaculares atardeceres. Nos vamos de esta ciudad con muy buenas experiencias y los mejores recuerdos. Ahora partimos nuestro viaje al sur de Australia, a la ciudad de Sydney, donde continuaremos nuestra aventura y seguiremos mostrándoles las maravillas de este país. Muchas gracias, Cairns.